En contexto, estuvimos hablando al principio del programa que tenemos cifras alarmantes. Es una realidad que enfrenta nuestro país que empieza ya a preocupar a las autoridades, debería preocupar aún más a toda la sociedad, porque lo que significa el número de adolescentes que está dando a luz podría ser devastador para nuestro país. Lo vemos a continuación, estas cifras que son reveladas recientemente por un estudio que se hace en Guatemala. Lo vamos a ver entonces porque se dice que en los primeros 4 meses de este año, más de 20,000 adolescentes dieron a luz. Ustedes se pueden imaginar eso, más de 20,000 adolescentes dieron a luz en los primeros 4 meses de este año. Otras estadísticas que arroja esta institución, OSAR, y nos dice que 1,499 de esas niñas son menores de 14 años y dieron a luz en estos 4 meses. 63 de esas niñas y adolescentes embarazadas son de 12 años y tienen ya 2 hijos. 26 niñas son de 16 años y tienen ya 4 hijos. Una de cada 5 recién nacidos son hijos de jóvenes entre los 15 y 19 años en nuestro país. Son algunas de las cifras que relata este estudio del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva en nuestro país. Cifras que son alarmantes realmente cuando vemos allí 20,000 adolescentes y niñas dan a luz en los primeros 4 meses del año. Para hablar de esto, nosotros tenemos en nuestros estudios a Dalila de la Cruz del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Dalila, muy buenos días y gracias por estar acá. Gracias a ustedes por permitirnos venir a compartir con la población esta realidad de las niñas y adolescentes. Bueno, no podemos dejar este tema a un lado. Más de 20,000 embarazos. Son 20,019, pero son embarazos. Ah, embarazos. Sí, embarazos, no, o sea, el sistema de salud ha detectado 20,019 embarazos en niñas y adolescentes. Me gustaría, para continuar, solo hacer esa división. Hablamos de embarazos en niñas, que son los que se dan en niñas entre 10 y 14 años, y de adolescentes, los que se dan entre niñas de adolescentes de 15 a 19 años. Es alarmante y yo creo que es importante hacer esta división y ver, por ejemplo, que nuestra legislación nacional dice que tener relaciones sexogenitales con una persona menor de 14 años es un delito. Que aún a mí me parece increíble. Yo sé que es importante hacer esa separación y observación, porque a mí, o sea, me da lo mismo realmente que una niña de 14 años a una niña de 15 años tenga relaciones una niña sexuales, de 10 años, es decir, todavía son pequeños, no tienen, o sea, ni la madurez física, hijos, ni emocional, ni social, ni económica, o sea, es una etapa en la que no debieran de absorber esa responsabilidad que muchas veces les están imponiendo. Por eso decía, o sea, tenemos niñas de 10 años convirtiéndose en mamá. En el 2013, 31 parto atendido fue de niñas de 10 años. ¿Y esto qué nos está diciendo? O sea, obviamente es alarmante este hecho que tú dices, porque está estipulado por la ley que no se puede tener relaciones sexuales con una menor de edad, una menor de 14 años. Una persona menor de 14 años. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que 4,500 aproximadamente partos se atendieron en el 2013 de niñas entre 10 y 14 años. Y esto nos dice del abuso nos sexual. Está diciendo que hay y lo más alarmante es que un estudio que hizo la PDH, dice que el 89% de los abusadores sexuales son familiares cercanos. Y el 30% de ese 89 son los papás. Wow. O sea, anteriormente se pensaba, las violaciones sexuales se dan en la calle, se dan a altas horas de la noche y en lugares oscuros por personas extrañas, y no es cierto. El peligro está en nuestro El peligro está en nuestra propia casa, ahí donde debemos de tener, donde las niñas debieran de sentirse con confianza, acogidas, es donde tienen que, donde temen estar siendo abusadas sexualmente. Y hablamos de estas cifras, Dalila, porque ponnos en contexto que estamos viendo acá, que son cifras que nosotros estuvimos leyendo. 63 niñas de 12 años tienen dos hijos y 26 niñas de 16 años ya con 4 niños. Exacto, esto lo dice el INE, o sea, exactamente. El Instituto Nacional de Estadística. Exactamente, y dice, por ejemplo, que me parece que son más o menos 36 niñas de 19 años tienen ya 5 hijos. Un adolescente que debiera de estar preparándose para su futuro, capacitándose, estudiando, para salir de ese nivel en el que nos encontramos, porque la educación y el estudio es como que una de las herramientas que nos ayuda a cambiar de estilos de vida, ¿no? Y a mejorar. Están ya con la responsabilidad. Una niña de 19 años con 5 hijos.
ya no tiene tiempo ni para ella, No, ni claro. para superarse, ni para estudiar, sino que se quedó ahí. Y ahí es donde continúa el ciclo de pobreza. Exacto, porque ¿qué ¿sí? futuro van a tener estos Exactamente, niños ¿qué si le su mamá pueden no pudo ofrecer a sus hijos y a desarrollarse? sus hijas? Exactamente. Eso es alarmante. Niñas de 12 años con 2 hijos. Yo no creo que una niña de 10, 11, 12 años decida yo quiero ser mamá o yo quiero tener relaciones sexuales. Son resultado de abuso. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en algunas comunidades es que cuando se dan las violaciones sexuales y la comunidad sabe de esto, la comunidad exige que el violador se junte o se case con la niña violada. Encima O sea, de eso. sí, yo digo que las intenciones no son malas, son buenas intenciones, pero los resultados son malos. O sea, ellas quieren como reparar el daño, pero eso no es reparar el daño. ¿Y cómo Eso es reparamos el condenar, daño? eso es condenarla a que continúe recordando ese momento de la violación durante toda su vida. ¿Cómo reparar el daño? Es difícil. ¿Dónde creo empezamos a sentar una base? ¿Qué cambios hay que hacer? De ¿Sociedad, hecho- gobierno, autoridades para frenar esto que estamos viendo? De hecho, yo creo que lo urgente, y porque no tenemos cultura de denuncia en Guatemala, debiéramos de denunciar estos casos. La persona más cercana, familiar, que sepa de uno de estos casos, debe denunciarlo. Está la PGN, o sea, la Procuraduría General de la Nación, está el Ministerio Público, y hay que hay que denunciar estos casos. Lo otro es que tenemos que educar a nuestras niñas, tenemos que fortalecerlas, empoderarlas, para que en el momento en que alguien las quiera tocar, en que alguien quiera abusar, tengan la confianza para ir y contárselo a alguien, ¿no? A la mamá. Y en el caso de los papás, que son muchos los violadores, pues hay papás buenos también, no podemos condenar y decir que todos son esto, pero sí que puedan acercar y que tengan la confianza y contarlo. Otro, es que las personas adultas tenemos que creer en la niñez y en la adolescencia, porque creemos que no, que nos están mintiendo, que... ¿sí? Y esto obviamente también refleja muchos otros problemas de nuestra sociedad, ¿no? O sea, no solo es el hecho de poder denunciar, de venir y fortalecer a las niñas, obviamente es una parte muy importante, pero es un reflejo también del deterioro que tiene nuestra sociedad, del desarrollo del país, porque hablamos de las niñas, bueno, quejándose con sus madres o diciéndoles a estas madres empoderarlas también, Por darles supuesto, su espacio, porque muchas veces uno ve que dice, bueno, la niña se fue a quejar, pero la madre la regaña en vez de defenderla. Es que dicen, entre las causas, por ejemplo, que se han detectado principales de los embarazos en niñas y adolescentes, está, por ejemplo, la cuestión de género, ¿sí? O sea, las niñas o las mujeres culturalmente estamos por debajo de los hombres, ¿no? Entonces, estamos como que sujetas a lo que digan y hagan y nosotros a callar, porque si nosotros hablamos, tendríamos que ver cómo nos va, ¿no? Entonces, lo ideal sería el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? No solo de las niñas. En este caso yo decía de las niñas para que ellas puedan. Pero también tiene usted mucha razón. Las mamás tienen que saber que eso no es correcto, que eso no es legal, no es normal y que también ellas tienen que apoyar a sus hijas y denunciarlas. Ahora habría que ver a qué se enfrentan ellas. ¿Sí? Y hablemos de ciertas estadísticas, porque yo sé, y lo hemos visto en recientes años, y hemos visto campañas para prevenir el embarazo entre niñas, entre adolescentes, para hacer conciencia en la sociedad de esto, pero según ciertas estadísticas que vemos, el problema va aumentando, no ha disminuido. ¿Cómo lo ven ustedes? Recordemos que antes, por ejemplo, antes de que el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva existiera, no teníamos estadísticas tan fidedignas. De hecho, a partir del 2008 que se establece el observatorio, empieza a recabar todos los datos en el Sistema Nacional de Salud de atención de partos. Y vemos que se va incrementando, se va incrementando. El año, en el 2013 se atendieron 61,000 y algo todavía más de partos. Partos, eso no son embarazos, ya partos, en el sistema de salud. Pero ¿y qué el sistema de salud privada? ¿Y qué los partos atendidos con las comadronas? Exacto, ¿sí? Porque muchas o sea que hay subregistros, exactamente, hay subregistros, pero sin embargo podemos decir que entre un 20 y un 25% del total de partos que se atiende pertenecen a niñas y adolescentes. Como decía anteriormente, que no tienen ni la madurez física, ni emocional, ni social para enfrentar esa situación. ¿Y cuál es el escenario entonces que ustedes ven si esta situación continúa así, Dalila? De hecho, yo creo que esto va aumentando, ¿sí? Va aumentando, aunque la población dice, pero es que antes no se daba, antes era menos el total de la población, se visibilizaban menos estos casos, pero vemos que esto se va incrementando año con año, ¿sí? La tendencia es aumentar, quizá porque lo estamos visibilizando, porque estamos más investigando y le estamos dando seguimiento, pero no hay año donde haya, o sea,
A partir del 2008 nosotros no tenemos un año donde diga, uy, ahora se redujo. No, aún se ha incrementado, se ha incrementado y se ha incrementado. Esa es la tendencia. Entonces, por eso era que yo le decía, hay factores protectores, el empoderamiento de nuestras niñas, de nuestras mujeres, la educación integral de la sexualidad, la denuncia. Y algo bien importante es, por ejemplo, que se ha corroborado que entre el más alto es el grado escolar al que cursó la niña, es menos posibilidades de embarazo. Entonces Exacto. tenemos que luchar porque nuestras niñas y nuestras adolescentes sigan estudiando. Anteriormente decía la OPS, me parece, que si sacaban la primaria, como que ya el problema se solucionaba un poco, pero se ha comprobado que no. Mínimo ahora el nivel básico o el diversificado. Entonces esto como que va reduciendo, por lo menos en adolescentes, y lo digo que en adolescentes porque recordemos que las adolescentes ya tienen novio, ya tienen una pareja y ya toman alguna decisión de, bueno, sí quiero tener relaciones sexuales. Realmente es una política de Estado la que debe haber, es un problema de Estado. Tenemos un marco legal muy rico en Guatemala. Pero no se aplica. A veces se desconoce, y yo creo que la población debiera de saber, por ejemplo, que en la ley del acceso universal y equitativo a los servicios de planificación familiar habla de la responsabilidad que tiene el Estado, no solo de dar educación integral de la sexualidad en las aulas, sino de poner al alcance de las personas adolescentes servicios diferenciados, que incluye anticonceptivos. ¿Sí? Esa es una. La Ley de Desarrollo Social dice lo mismo. Tenemos la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, tenemos la Carta Prevenir con Educación que dice lo mismo. O sea, están hablando de educación integral de la sexualidad y están hablando de la importancia del acceso a servicios de salud diferenciados para adolescentes, ¿verdad? O sea, a partir de los 15 años, porque sabemos que tener relaciones sexogenitales antes de los 14 es un delito. Entonces, tenemos que empoderarnos, siento yo, la población tiene que empoderarse, saber cuál es el marco legal y empezar a exigir que se cumpla, pues. Exacto. Pero no podemos, acá sí me gustaría hacer un paréntesis, tenemos algunos avances. No estamos donde quisiéramos, pero hemos avanzado. El hecho de que ya se cuente con estas estadísticas, eso es lo primero, ya es un adelanto, ya podemos nosotros justificar, ¿no? Tenemos ya la creación de una ruta de denuncia y derivación en los casos de violencia sexual en niñas. Una ruta donde está involucrada el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, está la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, están las ONGs, por ejemplo, y se habla de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los habitantes de denunciar los casos para que a esta niña se le haga justicia, se haga la investigación, se le haga justicia y termine por lo menos con uno de los programas del Ministerio de Desarrollo. Bueno, ese ya es un avance. Ahora hay que accionar. A eso se le está dando seguimiento. Yo diría que la SBET está bien involucrada en esto y que le está dando seguimiento. De hecho, se están detectando debilidades en la ruta y se está tratando de mejorar para que esto sea una realidad. Sabemos que no es el non plus ultra, podríamos decir, pero que está ayudando, ¿no? Tenemos el lanzamiento, por ejemplo, en el 2013 de la campaña Protégeme del Embarazo, una campaña con 9 mensajes, con tips, ¿sí? Como dice, a una niña de 10 años no le gustaría ser madre, o crees que a tu hija sí. O sea, eso lo hace reaccionar a uno, a ¿no? la sociedad. Entonces, el que la vicepresidenta haya puesto las denuncias del 2012, ella misma haya ido, las haya presentado, como decir, para que vean que sí existen casos son avances. Como les digo, no es todo lo que se necesita, porque falta mucho por hacer, pero hemos avanzado un poco. Ahora la población también está en sus manos, empezar a pedir, empezar a exigir, por ejemplo, en los departamentos, en los municipios, empezar a ver cuántos espacios amigables hay, cuántos servicios amigables hay. Si nuestras adolescentes o nuestros adolescentes tienen necesidad de un método, tienen necesidad de hacerse una prueba diagnóstica de una ITS, un VIH, que puedan ir con toda confianza y saber que van a ser recibidos como se lo merecen, no como personas adultas, no donde los van a regañar y los van a criticar, sino donde los van a atender con calidad y calidez. Bueno, Dalila, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Miren, nos da mucho gusto siempre que nos den la oportunidad de poder venir a platicar esto acá. Un tema más que importante, realmente hablando de la realidad que estamos enfrentando, una realidad que, como decimos, si no se cambia, afecta todo el desarrollo del país. Como dijimos, es un problema de Estado, autoridades, sociedad, hay que abordarlo. Muchísimas gracias, Dalila, por haber estado con nosotros. A ustedes en casita abrimos este foro también para que opine junto a nosotros. Abrimos nuestras redes sociales. ¿Qué acciones cree que se deben implementar para evitar embarazos en adolescentes? Déjenos saber. Nosotros siempre estamos pendientes de sus opiniones. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Viva la Mañana.
Y cuando regresemos en Alta Verapaz, campesinos protestan y exigen la nacionalización de la energía eléctrica. Y en San Marcos, pobladores manifiestan contra nuevos impuestos ambientales. Todo esto al regresar.